más alta. Y puedo ganar todas las carreras. Y concentrarme mejor. Porque como dicen, pancita llena, corazón contento. Gracias al programa de desayunos escolares calientes del gobierno del estado de Baja California, se entregan casi 300,000 desayunos calientitos todos los días en las escuelas. Con tu ayuda, seguimos trabajando por nuestras pequeñas y pequeños, con el corazón por delante. Pancita llena, corazón contento. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ya estamos acá listos, preparados con un inicio de semana. Pues como siempre, contentos de estar con usted y contentos de hacer esta comunidad que hemos forjado en Lindero Norte en este espacio del análisis. Ya sabe, retomando mucho de la actividad y el contacto que tenía con ustedes en Televisa, en N+, que lo tenemos ahí pausado por decisiones no nuestras, sino nacionales de la propia empresa, y pues bueno, las acatamos, pero no quiere decir que rompamos de tajo la relación que tengo con usted. Por eso, lo que hemos podido hacer con esta dinámica que ya tenemos desde hace mucho tiempo en Lindero Norte, en la era de los eras, es pues retomar los espacios que lo teníamos a las 2 de la tarde y que ahora, pues bueno, como usted ya puede ver, lo tenemos a las 8 de la noche. Así que totalmente en vivo le estamos saludando. Agradezco sus comentarios, los que tenga usted que nos haga llegar. Los comentamos, los leemos, los compartimos, cada uno de ellos. El viernes todavía me faltó contestar algunos, pero bueno, prácticamente todos los leemos y tenemos este contacto directo. Así que empezamos este lunes con la editorial. Y mire, es un tema que es interesante porque vamos a estar viviendo esto hasta que nos muramos usted y yo. Y son los temblores, estos movimientos telúricos que se viven propios de Baja California y de la capital del estado. Son 13 fallas geológicas las que atraviesan, pasan y que mueven los ejes de los sismos en nuestro Baja California, pero específicamente en Mexicali. 13 fallas geológicas, de las cuales, pues bueno, hay algunas más activas, hay algunas otras que no representan mayor problema, pero todo esto a propósito de los sismos que se registraron durante los primeros minutos de este lunes. Fueron ya contabilizados hasta la tarde del día de hoy por Protección Civil Municipal 195 réplicas de estos sismos que terminaron por impactar. Usted quizás lo despertaron, lo vivió. El primero de ellos de 4.8 grados en la escala de Richter, otro más que también se sintió muy feo de 4.2, y que usted, que quizá nos está viendo en Ensenada, en Tijuana, en otro municipio, en Tijuana hay algunos tijuanenses que nos dijeron que sí lo lograron percibir. Pero ¿por qué lo sentimos más que otros, o por qué nos despertó si en Mexicali cada día pues hay un temblor o son varios enjambres de sismos? Pese a que la intensidad o la magnitud en la escala de Richter son menores de 5 grados, y lo que representa ahí es que son de mediana intensidad. Para un dicho popular del mexicalense es que si no es más de 5 grados, pues que no nos importe y que no nos despertemos. Pero ¿por qué ahora hasta se suspendieron clases? ¿Pero por qué ahora usted lo despertó? Pues resulta que el epicentro fue en la zona del Valle Imperial, en el centro California, muy cerquita, menos de 15 kilómetros de la franja fronteriza, y eso terminó por sacudir no solamente a la zona del centro, sino también a la zona de Mexicali y su valle. Se sintió más fuerte de lo normal, a pesar de ser estos sismos de 4.8 y de 4.2 los de mayor magnitud.
pero estamos hablando de 195 réplicas que en un momento de la noche, yo sé que usted como yo sentíamos que no nos íbamos a volver a dormir o a conciliar el sueño. Hay otro dicho popular que quizá usted lo tenga ahí y que cada que es un sismo lo revive, y es cuando empiezan los enjambres o cuando se viven los enjambres de sismos y empiezan los movimientos telúricos, pues el llamado es a no dormir bichis. Es a estar con nuestros pantalones, nuestros zapatos y hasta con nuestros documentos en mano, ¿no? Es esta cultura cachanilla de no dormir bichis porque se nos viene encima un temblor y tenemos que salir rápido. Pero más allá, y con esto cierro la editorial, más allá de estos dichos populares, ¿no? De que si no es de 5 grados, pues no sientas nada y el mexicalense aguanta sin más, ¿no? Hay que recordar que el del 2010 el del 4 de abril fue de 7.2 grados en la escala de Richter, donde afortunadamente nada más hubo una persona muerta, y hablo afortunadamente porque por la magnitud, pues se esperaba o se pensaba que iba más, además por la infraestructura que se cayó. Afortunadamente fue un domingo día de la familia, día de clásico de América Chivas, recuerdo, pero debemos de entender que más allá de los dichos populares también de no se duerma bichi señora o esté pendiente o duérmase en la sala, necesitamos ya avanzar en nuestro conocimiento de las medidas de protección civil al interior de nuestra familia. Curiosamente, los gobiernos estatal y municipal nos hablan mucho de pues es que tengan su maleta de protección civil. La verdad es que complicado tener una maleta. Si no tenemos ni botiquín en nuestra casa y nos están invitando a tener una maleta con un radio de pilas, una lámpara y ciertos documentos. La realidad es que sí tenemos que tener algo, quitarnos esto de nuestros dichos populares y centrarnos en tener todas nuestras medidas de protección en caso de sismos, incendio y todo. Especialmente, primero con los documentos que más necesitamos y también con la actividad que vamos a estar en nuestra casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a mover? No solamente salir como locos y locas de nuestra casa y salir corriendo y empujándonos y gritando y de repente hay quien todavía se sigue parando en el marco de la puerta cuando eso ya no es recomendable, ¿no? Entonces sí necesitamos ver las medidas hacia dónde nos tenemos que tomar, pero eso lo tiene que hacer la autoridad y eso no lo hace ni Protección Civil Estatal ni Protección Civil Municipal. Hoy por fin nos dan una actualización que todavía no hemos podido analizar a profundidad de lo que se está trabajando en el Atlas de riesgo. Esto debemos de trabajar porque nos vuelve a sacudir un enjambre de sismos que nos vuelve a evidenciar que vivimos en una zona altamente sísmica y eso lo tenemos que tener de tarea más allá de la suspensión de clases. Pero bueno, esta es la editorial del día de hoy conforme al tema de los sismos, pero vamos con el siguiente tema antes de entrar con Jesús Cervantes, que ya está listo con su Infosabia en el análisis de los lunes, pues con esto lamentable que sucede en la ciudad de Tecate, el pasado jueves. Aquí lo analizábamos, el asesinato de Angelita León Meraz, quien, pues ya sabe usted, fue ultimada en su negocio. Hubo protesta este fin de semana en Tecate y ni siquiera tuvo pues la oportunidad, la decencia o la responsabilidad gubernamental de atenderlos las autoridades de la fiscalía. Una protesta que ya lo habían anunciado, que fueron familiares, amigos y también integrantes de colectivos. Angelita León asesinada, pero no hay respuesta clara ni una hipótesis sólida de la autoridad. Así se vivió la protesta de este sábado en Tecate. Porque somos ciudadanos, somos los contribuyentes, somos los que pagamos su sueldo. Desgraciadamente, Tecate, pueblo mágico, está sumido en esta ola de crímenes, asesinatos, sin ninguna repercusión para los criminales. Las autoridades no están haciendo su trabajo. Es un llamado para la gobernadora, para los altos mandos del gobierno que se debieran de encargar de la seguridad, de hacer caso, de hacer justicia y no permitir que pase. Acabo de leer un encabezado que dice narcopolicías contra narcotraficantes. ¿A qué estamos jugando? ¿A quién tenemos de autoridad enfrente? Tenemos que unirnos como pueblo y exigir que las autoridades hagan su trabajo y si no tienen capacidad de hacer su trabajo, que renuncien. ¿Para qué chingados los queremos aquí, pues? Es todo el que sigue. Toda la razón. ¿Para qué chingados lo queremos aquí? Así, claro, ¿no? Sin censura y sin nada.
¿para qué chingados lo queremos aquí? Porque ni siquiera los pudieron atender allá los familiares. Pero bueno, analizaremos este tema. Jesús Cervantes está con nosotros con su Infosabia. Jesús, ¿cómo estás? Buen día, buen lunes. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Pues ahora traemos en Infosabia este tema de la detención de la hermana del ruso, donde... Vaya tema, ¿no, Jesús? Sí, vaya tema que va a dar para mucho. ¿Por qué? Porque lo que nosotros obtuvimos fue el documento donde se da la audiencia y que finalmente da como resultado la liberación de la hermana del ruso. Recordemos así brevemente, el ruso es uno de los líderes de un grupo criminal que opera en el Valle de Mexicali y en la ciudad de Mexicali principalmente, y que está con otro grupo peleándose el territorio. Bueno, ¿cuál es el punto aquí? Que de acuerdo a lo que dice el juez de control que llevó el caso, es que hubo violación al debido proceso. Esa es la razón por la cual finalmente se libera. Es decir, este juez no llegó al fondo del asunto porque, me explicaba un abogado, los jueces de este tipo lo que hacen es verificar, su único papel es si se llevó a cabo o no todo este proceso de detención por parte de las autoridades. No entran al fondo de saber si efectivamente es lícito o ilícito que tengan armas, que tengan drogas, todo esto, ni siquiera lo alcanzan a ver, ¿no? Por esa razón es que es sumamente grave. ¿Por qué? Porque hay dos versiones. Una, la que da el informe policial homologado que presenta la FESC, que son policías de la fuerza que corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública y que son quienes llevan a cabo el operativo, y los policías municipales de la ciudad de Mexicali, que corresponden responden más bien a un llamado que hacen algunas personas de que está la presencia de gente armada en un domicilio y luego que se está abusando de la fuerza. Acuden, se dan cuenta que es un operativo, la FESC les tiene que decir: somos de la FESC, estamos haciendo un operativo, lo que a mí me hace dudar que trajeran o no los distintivos como autoridad, pero bueno. Si no lo traía, fíjate, tuve oportunidad de platicar con vecinos de ahí, obviamente con el anonimato, porque nos decían ellos que sí ellas y ellos que tenían que, al observar, ellos primero tenían, que no saben quién reportó al 911, pero porque ellos tenían miedo de reportar, porque ellos veían que no eran vehículos no rotulados. Así es. Eran vehículos ni siquiera que correspondían a pickups blancos, por así decirlo, y que además entraron encapuchados, que es esta unidad técnica que le llaman dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, que hace este tipo de detenciones operativos. El problema es que hubo miedo en esta zona porque lo hicieron de manera ilegal. Sí, lo hicieron de manera ilegal, que finalmente eso es lo grave. Entonces, cuando la defensa, después de que los detienen y los llevan al proceso, la defensa llama a declarar a los policías municipales, pues ellos dicen lo que vieron. Gente que nos dijo, gente que nos llamó, acudimos, y ya cuando ellos nos dicen que son de la FESC es cuando nos retiramos, ¿no? Y es que además que eso está en el informe policial de la Policía Municipal. Ajá, que no se llama informe homologado. En este caso es como el reporte que hacen cada vez que hacen un cambio de turno, ¿no? Exacto. Bueno, entonces a partir de ahí, ¿qué es lo que te está diciendo? Que no hay coordinación. Una, que se violentó el debido proceso. Dos, que no hay coordinación entre ambas autoridades, la municipal y la estatal, y que el secretario fue muy prudente cuando hace 2 semanas nos dijo que él no podía decir si estaban los policías o no infiltrados, sino que únicamente los policías municipales habían dicho, habían proporcionado elementos que dieron como consecuencia la liberación de esta persona. Lo otro grave es lo que dijo la gobernadora, ¿no? Cuando ella sí, sin ningún tacto político, dice que es el colmo que policías declaren a favor de grupos criminales. Entonces quiere decir que tampoco le informaron a ella o no entendió que se había violentado un debido proceso.
¿Por qué nos atrevemos a decir que es la violación a un debido proceso? Porque la policía de la ciudad de Mexicali también puede estar mintiendo, ¿no? Claro. Pues porque resulta ser que los vecinos grabaron lo que ocurrió y ahí se ve tal cual cómo entran, se ve que lo que dijeron los policías del ayuntamiento de Mexicali correspondían exactamente a lo mismo que habían declarado la hermana del ruso, pero además habían sido golpeados, ¿no? Entonces terminan los de la fiscalía, los de la FESC, los de la Fuerza Estatal, terminan con una recomendación de que se verifique y se sancione a quienes pudieron haber incurrido en tortura. A la ¿no? gobernadora se le salió el tema, no lo supo manejar, nos queda claro, le ganó algo que le habían contado, me imagino yo, tras bambalinas de manera muy rápida, sin explicarle el problema y sobre todo la importancia de algo que tiene mayor trascendencia. Jesús, tú estuviste en esa mañanera. El cuestionamiento a la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación. De decirles, a ver, no es el primer caso que nos tumban con artilugios legales que, como dices, pues sí se violó el debido proceso, pero o le faltan mejores abogados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al Estado, o le faltan mejores abogados, o son mucho mejor los abogados de la Fiscalía General de la República, o más tranzas, que ya lo ha dicho, es el segundo secretario que lo dice, que tienen problemas con la FGR, y también el Poder Judicial de la Federación, algo que todos sabemos. ¿Cuál es el tiro aquí? Que son dos tiros distintos. Uno que te vas contra la municipal y otro con el Poder Judicial de la Federación. En un mismo caso, donde el problema ahí fue el mal llevado de un tema judicial. Así es, y la gobernadora intenta, ¿no? Arreglar y dice, bueno, agradezco a todas las autoridades, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa, etcétera, y a las policías municipales, pero el golpe ya estaba dado, ¿no? Porque imagínense, la primera autoridad del Estado habla mal de los policías municipales, hace ese señalamiento, wow. Uno que dice como ciudadano, bueno, si siempre lo sospeché, ahora la autoridad me lo está confirmando, exacto, ¿no? Entonces te va a dar miedo cuando veas un policía con mayor razón. Pero aquí el asunto es, ¿por qué se violenta que ese es otro tema que tendríamos que reportear aparte? ¿Por qué se violentó el debido proceso? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué llegan a una casa sin una orden de cateo? Y ya no son esos tiempos, ¿no? De Daniel de la Rosa. O sea, así es, ya no son, y los tiempos de los pepos y todo, y los tiempos en que había un partido, que era el PRI, sí, también. A nivel peor, federal, ¿no? Había un partido que en la época de los 70s, ¿no? Donde había violaciones a los derechos humanos. El debido proceso, bueno, ni existía, sí, ¿no? Todavía. Ahí prácticamente era una dictadura. Era una dictadura donde tú lo que querías era un culpable y no me importa si eso no es. Si no es, le siembras. Y si es, me lo traes a como de lugar, con que esté vivo, ¿no? Sí. Porque, y si lo golpeas, golpéalo donde no se note. Entonces ahora la gobernadora dice que se tituló con el nuevo sistema penal y resulta ser que no habla del debido proceso, de cómo se dio, ¿no? Pues entonces, ¿dónde estamos parados? Fue un tema que la gobernadora no se tuvo que meter. No se debió haber metido. Porque eso era un tema meramente de seguridad. O sea, era del secretario y de Pedro Ariel Mendívil. Claro, el tiro estaba entre ellos dos, quienes tenían que darle explicación eran ellos dos, y además se puede entender que aunque sea abogada, la gobernadora no está al pendiente de todo ni en la actualidad y se le puede ir un término jurídico. No es abogada de ese caso, simplemente. No es abogado. Puede ser el mejor, incluso Pedro Ariel Mendívil, que es uno de los mejores abogados en cuanto al sistema de justicia cuando era privado. O cuando como fiscal se le cuestionaron algunos casos. Como hoy como director de la policía se le pueden ir algunos casos. O sea, porque no eres abogado de ese asunto de manera directa. Entonces sí necesitas recargarlo con los titulares. Y en el caso de la gobernadora lo hace muy bien con PON, por ejemplo. ¿No? Con el secretario de Hacienda también. Sí, y lo hizo ahora tardíamente. Sí. ¿No? Pero el daño ya estaba hecho. Sí, ya el daño ya estaba hecho. El ataque contra Pedro Ariel Mendívil ya estaba hecho. Sí. Que bueno, ¿en qué terminó? En que se movieron esos policías. Que dicho sea de paso, creo
que es lo mejor y es lo que debería estar sucediendo en ambos casos, tanto en la FESC como en el ayuntamiento, la policía del ayuntamiento, que cuando participan en esos operativos donde está el crimen organizado, después de que lo realizas como debe de ocurrir, cubriendo el debido proceso, respetando los derechos, las garantías, los derechos humanos y las garantías, muévelos, ¿no? ¿Para qué? No estén en peligro. Y si los vas a mandar o los vas a llevar a declarar, pues llévalo también con protección, porque el otro cártel o este cártel pueden recibir una agresión. Y el otro punto que a mí me llamó muchísimo la atención, que lo dice el juez de control, es que no se presentaron a declarar los integrantes de la FESC, es decir, las policías que realizaron el presunto allanamiento, porque así lo dice el juez. Así quedó. ¿No? Así quedó. ¿Por qué no se presentan a declarar? Yo pudiera pensar porque les dio miedo, porque los van a matar justamente porque no tienen esta protección. Sí. O el general se quiso hacer Estrategia. un lado. A Sí, lo mejor es una estrategia. Porque de los 6, bueno, hablan de 8, pero realmente son 6 los que participaron de la policía municipal, De la estuvieron municipal ahí, son nada 6. más 3 fueron. Otros 3 no fueron a la audiencia. Así porque es. también está en su derecho. Y lo que cuestionaba Pereira Mendívil es que no hubo un llamado del secretario de Seguridad para decir, a ver, vamos a trabajar en colaboración con este caso, ¿cómo lo vamos a solventar jurídicamente? No hubo. Es tu zona, tú tienes operativos constantes en el Valle de Mexicali, tú sabes cómo está el asunto, vamos a trabajar. Pero luego pasan 2 semanas o pasa más de una semana de la liberación y no le explican a la gobernadora, ¿no? Sí. O no le entendió, no sabemos. Oye, Jesús, pues bueno, hablábamos ahorita sobre este caso, además esto lo podemos leer en Infosabia, Claro. el caso del ruso y del Valle Mexicali. Lean ustedes si tienen la oportunidad de seguir infosabia.com con Jesús Cervantes y un grupo de colaboradores también. Y los lunes tenemos acá a Jesús. El tema del asesinato del activista. Híjole, ese qué grave, y finalmente ya nos alcanzó la violencia que venía ocurriendo en Guanajuato, en Sonora. El año pasado todavía asesinaron algunas dirigentes de colectivos, algunas madres. Ya sabemos que hay madres buscadoras que le dicen al crimen organizado: déjenos trabajar, por favor, o regrésenos, o díganos dónde están nuestros desaparecidos. Y resulta que el crimen organizado participa con ellos, ¿no? Con ellas, perdón. Y ahora ya tenemos un hecho concreto, un asesinato, un lamentable asesinato. Aquí, que es lo más que nos había pasado, que el año pasado en 2 ocasiones violentaron al papá de Kevin, Sí. ¿no? Justamente en el Valle de Mexicali, ¿no? Lo atacaron, y también ha habido varias ocasiones en que han estado en búsqueda y el propio crimen organizado les dice o les manda una señal, ¿no? O les dice a los propios integrantes de la policía municipal que los acompañan: sácalos de aquí porque vamos a acabar con ellos. Y entonces aquí ha habido una coordinación y se ha evitado una muerte. Ahora, ocurre en Tecate. Tecate es uno de los municipios donde más hay huachicol, porque ahí es por donde pasan los ductos. Hay una gran presencia de crimen organizado. Sabemos también que está esta zona de cruce de migrantes donde ya participa el crimen organizado, donde ha desaparecido muchísima gente, ¿no? Y cada vez son más los grupos de madres de familia. Antes pensábamos Tijuana, de Tijuana se pasó a Mexicali, ahora también lo es Tecate, Ensenada, donde existen madres de desaparecidos, ¿no? Y hoy, lo peor, no se les dio protección. ¿Por qué? Porque tenemos una gran duda. Existe la versión de que tenían un protocolo, de que ella tenía un protocolo a nivel federal, ¿sí? Y también existe la versión de que no lo tenía. Entonces, ¿sirve o no sirve el mecanismo de protección? El otro día estábamos hablando si servía para los periodistas. Es el mismo caso, es el mismo mecanismo, es para periodistas y para gente de derechos civiles, organizaciones que están en búsqueda, ¿no? Entonces, está ese tema. Y luego tienes el otro tema de que no hay ninguna autoridad
que les esté dando una respuesta. Ya pasó viernes, sábado, domingo, ya la gobernadora se fue a ver el Super Bowl o lo vio en su casa, no sé, porque subió varias fotografías con algunas personas en lo que pareciera ser la entrada de un estadio, no sé, pero el caso es que la señora se dio el día libre de domingo, ¿sí? Y ni siquiera un comunicado, como dijo Martí, el papá del niño, el dueño de las empresas Martí, que recientemente falleció, y papá de un niño secuestrado por una banda de secuestradores en la Ciudad de México, la banda del Zodiaco, y que tuvo muchísima repercusión. Se lo dijo al entonces presidente Felipe Calderón: si no pueden, renuncien. Entonces, si en este caso la Secretaría de Gobierno, que es la que tiene todo esto, el nuevo secretario de Gobierno, pues que renuncie y que que ya de plano hagan una subsecretaría únicamente para atender casos de desaparecidos. Porque ya está la fiscalía, ¿no? Sí, ya está la fiscalía, pero además tienes esta otra parte, la ley. Nos dijeron que iba a estar en diciembre, luego en enero, ahora que ya en febrero, que ya está el borrador. Bueno, si no tienes una ley, por lo menos trabaja en coordinación y dales protección a esta gente. Porque lo dijimos en un principio, Jesús, o sea, no era un tema, o sea, obviamente sí es un tema de Catalino Zavala que no lo pudo operar bien, pero ahorita está Alfredo Álvarez y él tiene mayor control de la Secretaría como de lo administrativo, político y también incluso en la coordinación con gabinete. Es más cercano incluso a la gobernadora Marina del Pilar, pero ha sido el mismo desastre. Entonces, no se decía el colectivo, bueno, esta célula de búsqueda e investigación de Kevin, de Soraya y Gonzalo Moreno, decían que era la comisión de ¿cómo decían? De refrigerios y refrescos, ¿no? O sea, de sándwiches y refrescos. Que es lo que les mandan. Era lo único que hacían. No era un y tema a veces los de camiones. trabajo. O sea, no era un verdadero trabajo operativo administrativo, que para eso es la comisión de búsqueda, ¿no? Y tanto dinero que les han dado desde la federación. Eso también lo estuvimos reportando, lo platicamos aquí, de cómo el dinero estaba durmiendo el sueño de los justos y no se compraban las retroexcavadoras, los drones, etcétera, todo el equipo que se tiene que comprar, y que además les da protección ese equipo a los buscadores. ¿Por qué? Porque estás menos tiempo en esas zonas que son zonas peligrosas. Evidentemente que la familia, los amigos y la sociedad de Tecate debe de estar indignada por lo ocurrido. Uno de los municipios más pequeños, no territorialmente hablando, es donde en 4 años se han asesinado 2 activistas. Recordarás este activista Oscar Adams de la comunidad indígena Kumiai, que en tiempos de Bonilla, tiempos de... Defensor del agua. Defensor precisamente del agua y de la autodeterminación de los Kumiai en esta zona con sus propios derechos. Y que fue asesinado, también acribillado en Tecate, hace 4 años, en tiempos del Titi Ruiz, como fiscal. Ahora, 4 años después, eso fue en septiembre. Ahora, en este febrero, donde asesinan a Angelita Meraz León, lo lamentable es la ligereza con que las autoridades se toman el caso de asesinatos de periodistas como de activistas. Porque otra vez le cuestionan al presidente Andrés Manuel López Obrador y o le pasan malos datos o algo sucede desde la fiscalía local. Porque le dicen que estaba en búsqueda de una de sus hermanas. Pues no, está en búsqueda de su hermano. Le dicen que ya estaba identificada la persona y que era por un tema de relación personal, cuando tampoco es cierto. Lo que siempre buscan. Que ya tenía protección del mecanismo, lo cual, pues bueno, era un botón de pánico digital y era un botón de pánico físico que la propia activista había solicitado para su negocio, una estética, y que lo activaron cuando la asesinaron y que tardaron más de media hora en llegar la autoridad. Evidencia de que no sirve para absolutamente nada. Y en un municipio botón tan pequeño. Y que además era un botón de pánico de comercio. No era un botón de pánico por un tema de una alerta que tiene una defensora de derechos humanos, como en este caso el activismo que realiza para la búsqueda de personas desaparecidas. Y que ya había presentado amenazas. También, y ya lo había denunciado como tal. Entonces, una de las líderes más aguerridas de Tecate. Y entonces, ante todo este escenario, se atreven a decir, tanto la fiscal Marilena Andrade como el presidente Andrés Manuel, que ya hay un caso, que incluso había un detenido, lo cual era falso. El exnovio se presentó y dijo, yo no tengo relación y nada. Entonces,
Sí es muy lamentable, como incluso medios de comunicación de Tijuana inferían que pues se trataba de un feminicidio porque era una relación de su expareja. Entonces, se ha querido encumbrar o a generar lo más opaco posible un asesinato tan delicado como este. Claro, estamos en una crisis de ataques y asesinatos contra defensores de los derechos humanos, en especial contra víctimas, familiares de víctimas de desaparecidos. Tenemos de otro tipo también, ¿no? De hecho, hay que recordar que desgraciadamente la administración de Andrés Manuel López Obrador arrancó con un asesinato de un defensor del territorio, que era por la termoeléctrica que se iba a poner en Huesca, ¿no? Sí, claro. En Morelos. Entonces a él llegan y lo asesinan a su casa, no recuerdo ahorita el nombre, pero con eso arrancó su gobierno. Yo también recuerdo mucho, ahorita que dijiste, o no le están pasando bien los datos, recordarás cuando se detuvo aquel comando donde se hablaba de que estaba el ruso también aquí en Mexicali, en la calzada del Cetis, y que tuvo una serie de elementos que participaron, tanto de la Fiscalía General de la República, de la Sedena, de la Municipal, etcétera. Ocurrió eso un viernes, en la madrugada del viernes. El sábado se nos da a conocer a nosotros, el domingo los liberan y el lunes el presidente de la República estaba gozoso porque iba a anunciar uno de los golpes más fuertes a uno de los cárteles aquí en Mexicali. O sea, no sabía. No sabía que los habían liberado por... Exacto. También, en aquella ocasión, fue un error en el informe policial homologado, ¿no? Entonces, está pasando algo muy grave con los asesinatos. La violencia está imparable y creo yo que por lo menos deberían de tener un poco de sensibilidad y un poco de empatía los integrantes del gobierno para acercarse con las víctimas, ¿no? Jesús, cambiando de tema, el gobierno municipal anunció este programa de un registro de personas en contexto de abandono o en situación de calle, como le llaman, en Mexicali. Algo que recordarás en Tijuana se planteó hacer en la zona del Bordo, el cual no se ponían de acuerdo si lo hacía Montserrat Cabello, el gobierno municipal o la delegación del bienestar. Hablaban de 1,000 personas allá en Tijuana. En Mexicali, pues siempre se ha terminado por abandonarlo, incluso con la criminalización de estas personas, y se les pone en esta misma licuadora donde lo delincuentes. Sí, lo ves en la calle, o es el tecolín de la colonia, o es una persona migrante, o es una persona consumidora de droga, ¿no? Sí, o sea, claro. nos lo han vendido históricamente los gobiernos del PAN principalmente. Estigmatizan a la gente. Y a los gobiernos de Morena está pasando lo mismo. Ahorita Norma Bustamante tiene otro tipo de sensibilidades y de visión gubernamental, pero a mí se me hace ya muy tardío que a estas horas se tiene que hacer, ¿no? Están hablando de 158 personas que viven en condición de abandono. Pero por supuesto que no. Exacto. O sea, tú vas, yo que vivo cerca de donde se va a poner el nuevo monumento del taquero, de los tacos de Perrego, yo que paso por ahí diariamente, yo siempre me fijo, veo la gente que va a darles de comer, etcétera. Se están rotando. O sea, tú ves que unas 30 personas quizá, ¿no? De los que alcanzas a ver, no son los mismos. Había una persona, Jesús, que les vendía el espacio, que les vendía la banqueta. O sea, a ese nivel, pues. Y el cartón, ¿no? Sí, les vendía la banqueta, no me acuerdo si a 20 pesos, 10 pesos. Le vendía ese espacio a la banqueta. Llegó la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ahí los movió, les puso un medio orden. Pero tienes todo un espacio en esta zona de ferrocarril. Bueno, ahorita que mencionas eso, me enteré que en algún tiempo, aquí en la universidad, cuando se hacían las reuniones de los fines de semana, con puestos y todo eso, había alguien que les cobraba 20 pesos, ¿no? Si querías un puesto ahí en la universidad, en la explanada, te daban un bajón de 20 pesos. Por suerte ya se acabó todo eso, ¿no? Pero creo que llega tarde, sí, qué bueno que se está haciendo, sí, obviamente no pueden ser 150 personas. En la Ciudad de México, por ahí de los años, ¿qué te diré? En el 99, quizá,
sí, ya cerca del 2000, tenían un programa, te digo, en aquella época, porque me tocó ir a los recorridos con estos grupos de la policía que iban acompañados de gente del área civil, de atención sobre todo a los grupos indígenas. Sí. Y levantaban a todos los grupos indígenas, levantaban a toda la gente que estaba en situación de calle, los llevaban a un albergue, se les proporcionaba el baño, la comida, y sabían que al siguiente día se iban a ir. O sea, no era para enclaustrarlos, no, era para darles una mejor, que pasaran una mejor noche. En México llueve mucho, de repente hay mucho frío, etcétera. Entonces, todas no eran redadas, porque yo recuerdo que se hablaba con la gente. Sí, no iban los granaderos. No, todavía existían, Sí, pues, pero no no iban los Sí, granaderos. Y yo recuerdo que empezábamos el recorrido cerca de las 11 de la noche y terminábamos en la madrugada, a las 5 de la mañana. O sea, era una cantidad impresionante de personas que se levantaban. Ahora, tú vas a hacer un censo. Como es una ciudad donde hay muchísimo migrante, bueno, es difícil que tu censo se pueda mantener. Pero mira, de todas maneras, creo que es bueno, porque recuerdo que cuando recién llegué aquí a la ciudad de Mexicali, de regreso a mi ciudad, hubo un reporte de que habían presuntamente visto a uno de los chicos de los 43, Ah, sí, si recuerdo. recordarás, Sí, que se ¿no? hizo toda la búsqueda ahí. Ajá, y que se le había visto en la Plaza del Mariachi, en el Parque del Mariachi. Sí, que la fotografía era muy similar. Era muy similar al muchachito. Hicimos todos estos recorridos en todas las zonas donde se ubican y en los centros de que trabajan con sus propios recursos. Recuerdo mucho uno que está aquí en la Nacosari, que les dan de comer en la tarde, ¿no? Que ahí tenían los carteles pegados. Entonces, para eso sí sirve. También hubo recientemente un señor que después de 20 años lo encontraron aquí en Sonora y resulta que su familia lo tenía como perdido, ¿no? Y lo encontraron en situación de calle. Está bien, está muy bien eso. El problema es que no vas a tener un padrón estable. O sea, porque tienes gente de todo tipo, Pero además, tienes sí. migrante, Exacto. tienes gente sin techo, tienes gente que realmente consume. Y es que eso sería cómo identificarlos, Jesús. O sea, Sí, ¿cómo los vas a identificar? Yo sí les decía, ojalá no lo haga el DIF. Yo decía, ojalá sí lo hagan personas que tengan, incluso hasta se pueden echar mano de estudiantes de la universidad, de alguien ¿De que psicología? entienda, que alguien entienda de las dinámicas de una ciudad y el trabajo que saquen a todos de las oficinas y los lleven a las calles. ¿Por qué? Porque si necesitas especificar, de todas estas personas que se encuentran en condición de abandono, todos son excluidos. Ellos no reciben ningún apoyo del gobierno federal ni local. Así o sea, es. ellos sí son los marginados sociales. Claro. ¿No? Muchos de ellos hasta quizá no tienen ni siquiera acta de nacimiento. La mayoría. Son excluidos. Entonces tú necesitas, son ciudadanos también. Tú necesitas proporcionarles, porque es un lema prácticamente, porque parece una empresa morena, es primero los pobres. Entonces los marginados deberían de estar dentro de estos programas. Ahí, como ya lo decías, Jesús, tendría que estar en este diagnóstico general de quiénes somos y cuántos estamos. ¿Cuántos de los que están ahí tienen algún problema de salud mental? ¿Y cómo los vamos a atender? ¿Cuántos de ahí sí están en efecto por una actividad de migración, que quizás serán los más? ¿Y cómo se les va a auxiliar? Así es. ¿Cuántos de ahí son consumidores de algún tipo de sustancia que se están muriendo de sobredosis en las calles? ¿Cómo se les va a proporcionar algún tipo de ayuda? Entonces, cuando focalizas esto, eso es una política pública integral. Si nada más estás haciendo un registro para decir, somos tantos, como dices, está destinado al fracaso. Así es, está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, tú encuentras ahí en el ferrocarril gente que no vino para cruzarse, ¿Sí, no? que vino para encontrar una mejor vida en Mexicali y tienen de repente sus letreros y dicen que saben plomería, que saben carpintería, una serie de cosas, ¿no? Pero no tienen para pagar ni una cuartería, no tienen por eso viven ahí. absolutamente nada, por eso están ahí, ¿no? Entonces, tendrías que ubicar qué tipo de persona está en cada zona, tendrías que estratificar toda la zona.
¿no? ¿Cuántas edades, género? O sea, porque todo eso ahí te va dando una línea. ¿Quiénes están ahí? ¿Por qué Sí, llegaron ahí? Y ahora tenemos otros, que son los que están huyendo de la violencia. ¿También? ¿No? Sí. Que dicen, primero me voy yo, el padre, y busco, y luego vengo por ustedes. Entonces ya tenemos gente diferente a la gente que está en Tijuana, que esa sí busca cruzar, ¿no? Yo sí estoy Huyen de la violencia, pero buscan cruzar. Y estoy convencido, por ejemplo, de estos, los que oyen violencia y que no logran cruzar. Vienen ya de una carga emocional, en su salud mental, de depresión, de ansiedad. Y miedo. Miedo. Un tremendo miedo. Que les es más fácil conseguir algún tipo de droga. No digo que sean consumidores, pero les es más fácil encontrar un tipo de droga que un apoyo gubernamental. Mira, simplemente, ¿por qué cuando veíamos a los niños con las estopas, ¿no? Que Sí. ahorita ya no se ve tanto. sí. Pero ¿por qué las usaban? No porque quisieran, perdóname, pero eso te quitaba el hambre. Sí. O sea, lo hacían por un asunto de sobrevivencia, que después se convertían en adictos porque el gobierno no les daba la atención. Eso es otro punto, ¿no? Pero sí, también hay mucha gente que es consumidora y que de su casa los corrieron. Y además hablar, Jesús, abiertamente, que el gobierno, a través de la Secretaría de Salud, yo el DIF estoy de verdad muy contraria con las actividades que hace, pero con la Secretaría de Salud y otras, de las mismas Secretarías de Seguridad Pública que debe trabajar temas de prevención, la Fiscalía que tiene una dirección para eso también, cartelones, información de manera directa ahí, hey, lo que estás consumiendo, que tú piensas que es heroína, pues no es cierto, tiene siracina y tiene fentanilo, te vas a morir, o sea, incluso en el caso que hablabas de la Ciudad de México, de la zona sur del país, por temas de consumo, lo que se consume allá, pues más son los inhalantes, ¿no? Inhalantes, el tiner. El tiner. Pero en el caso de, o el pegamento, ¿no? El pegamento. Oye, pero en el caso de Baja Ya no, ya está California muy es caro. droga dura. Sí. Son drogas duras que te matan, te generan adicción más rápido. Y te botan el cerebro, ¿no? Entonces, Y entonces buscas suicidio. Exacto, entonces necesitas informarle qué es lo que te causa esto. Pero sí hay una visión muy derechosa, Jesús, de criminalizarlos, pero además, pues es como, no son los marginales, no son los marginados, son la escoria, entonces que se mueran. Bueno, un caso que vimos de cómo se limpió el centro histórico y por que ejemplo. hubo denuncias, ¿no? Sí, recomendación también de la de Derechos Humanos. Y que hubo una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Y ¿Por qué? Porque se iba a abrir todo el tema del centro histórico y entonces sacaron a toda la gente que estaba ahí. Meses después, pasaron varios meses, ¿no? Para que ellos hicieran la denuncia y se presentaran las pruebas. Oye, como premio le dieron a Lisbeth Mata el Instituto de Adicciones, que no trabaja nada, ¿no? Entonces, sí, ¿y por qué como premio? Porque ella junto con su hermana tiene estas asociaciones civiles que deberían ser sin fines de lucro, pero bastante lucran con el tema de los centros de Es que rehabilitación. también ese es otro punto. Tú necesitas ayuda de la sociedad civil porque como gobierno no puedes, es cierto. Hay algunas áreas donde el gobierno no puede solo, entonces pides ayuda de las organizaciones civiles, pero luego se putrefacta todo, se pervierte todo, que estas organizaciones civiles lo único que hacen es aprender a bajar recursos, Sí. ¿no? Del Estado y de la Federación, diciendo que hacen un trabajo social y no terminan haciendo absolutamente nada, sino embolsándose. Hay que decirle a Netzahualcóyotl que vaya y que vea dónde no hizo su trabajo la Secretaría de Bienestar, en la que él estaba al frente, y que a lo mejor él encabece en los padrones. Se supone que él tiene el padrón de todos, ¿no? Sí. De todos los pobres de aquí del estado, Sí, o sí, por sí. lo menos de Mexicali, porque él es de aquí. Entonces, pues que les ayude. Ya le damos chamba. Oye, Jesús, pues bueno, gracias por estar acá, Jesús. Ya saben que lean Infosabia, y... Infosabia.com, ya saben, lo pueden encontrar en Facebook y también en internet, www.infosabia.com. Y los lunes tenemos acá a Jesús Cervantes con nosotros analizando diferentes temas y también pues, los planteamientos que usted nos vaya comentando. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Nos vemos el día de mañana también en este mismo horario, 8 de la noche. Y bueno, ya sabe que estamos acá en Lindero Norte. Muchas gracias. No, ese no, si quieres, el otro. Nos despedimos con esta entrevista que le hacen a la diputada, diputada Alejandra Ang por temas de fiscalización. Con eso nos despedimos.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Nos encontramos con la diputada Alejandra Ang. Diputada, platícanos, estamos por comenzar esta comisión de fiscalización. No hay rezago, incluso nos comentaba, ¿verdad?, en cuestiones monetarias de parte del Congreso. Por parte de cuentas públicas, la comisión de fiscalización no tiene rezagos. Lo que corresponde al año pasado concluimos las 125 entidades que vimos en la comisión de fiscalización, revisamos sus cuentas y pues vamos a iniciar este plan de trabajo, inicio de 2024 con ningún rezago de las cuentas correspondiente al 2021. ¿De qué manera beneficia esto? Imagino que mucho, ¿no? Claro, muchísimo, porque corresponde a que pues estamos trabajando, por así decirlo, al día. Exacto. Si bien son cuentas del 2022 las que vamos a revisar, es porque la ley así lo menciona. Al siguiente año fiscal, las entidades deben de presentar toda su información programática, financiera, contable, para que la auditoría inicie su trabajo de auditorías, ¿no? Y posteriormente es cuando terminan ellos ese proceso que les lleva meses, nos presentan a nosotros, la comisión de fiscalización, los hallazgos. Es por eso que estaríamos revisando 2022 en este año 2024, pero no es por una situación de rezago. Pero si bien comentarlo, nosotros cuando iniciamos los trabajos en esta legislatura, sí encontramos algún rezago, pero logramos abatirlo y actualmente ya no tenemos ninguno. Excelente. El día de hoy es la primera vez que se presenta aquí el auditor para comenzar con este 2022. En lo que corresponde a esta sesión de 2024, si no sería la primera vez, porque cada 6 meses le corresponde a la auditoría presentar este informe de avances cada 6 meses de lo que corresponde a las observaciones o hallazgos que tenga la auditoría. Meramente es la primera de este año, entonces. Así es, la primera sesión de trabajo en la comisión de fiscalización y la primera sesión del auditor. Excelente, muchas gracias, diputada. Gracias.